¡Arriba las águilas, Lupe! ¡Chingan a su madre las águilas y los del agua fiel! ¡Cabrones! Quiero mandarle una canción a todos los chivistas. Inca tu madre, descendados. ¡Arriba la América! País en movimiento. Realidad en movimiento. Cuerpo e historia en movimiento. Altavoz social y cultural y Sonidera Central presentan Olin. Un podcast sobre la historia del deporte en México. Con el maestro Juan José Sánchez. Una de las preguntas más interesantes y más polémicas que hay dentro del mundo del fútbol es sin duda alguna cuándo nace un clásico o qué es lo que hace que exista un clásico. En México han existido muchos enfrentamientos de rivales enconados, muchos enfrentamientos interesantes, polémicos, que se han catalogado con el tiempo como clásicos. Hay que hacer una diferencia entre dos enfrentamientos que pueden resultar o que pueden ser polémicos. Uno es el derbi. El derbi es un concepto que se utiliza para hablar acerca de los enfrentamientos de equipos que están en una misma ciudad, que pues tienen un enfrentamiento natural, sobre todo esto llevado hacia la historia donde se originó el término, que es en el fútbol inglés. En Inglaterra, los equipos estaban posicionados por cuadrantes, se puede decir. Cada equipo dentro de la ciudad, por ejemplo Londres, tenía una demarcación, un sentido dentro del espacio londinense, donde pues ellos eran los más importantes. Por ejemplo, el Arsenal se encontraba en la zona sur de Londres y tenía enfrentamientos contra otros equipos que podían estar en el norte, por ejemplo el Tottenham, y pues tenían una pugna. Cada punto cardinal le pertenecía a un equipo. Mismo caso, por ejemplo, en Argentina, que más allá de los puntos cardinales era a través de la identidad barrial, como dice Julio Freidenberg en su Historia Social del Fútbol Argentino. Él habla precisamente de que cada uno de los barrios había erigido su estadio, su campo, y pues los equipos se identificaban con los barrios a los cuales pertenecían. Sin embargo, en México no existió esta identidad barrial, tampoco se dio una identidad espacial como sucedió en Inglaterra. Y en México, sobre todo, las disputas fueron entendidas ya sea por una posición xenófoba en un principio y también a través de la identidad de provincia contra la capital de la República. Fueron las dos identidades que más se promovieron en el fútbol mexicano. Los primeros enfrentamientos clásicos fueron entre el Club España y el Club América, por lo que representaba cada uno de esos equipos. En el caso del España, pues representaba al extranjero, al conquistador, representaba obviamente al poderoso, que tenía los mejores jugadores extranjeros, que tenía dinero para poder pagar uniformes, pagar balones, tenía un campo propio. Entonces, pues el España fue la materialización de esta clase social acomodada, extranjera, que pues se enfrentaba contra los jóvenes mexicanos, que era lo que en ese tiempo representaba el América. La juventud, la pujanza, no tanto una clase popular, sino una clase media, pero sí la mexicanidad por excelencia. También el Club España tuvo una enconada rivalidad con el Club Asturias,
Y esto pues más en el sentido de un clásico de la colonia española. Y después el primer gran clásico mexicano como tal fue entre el Necaxa y el Atlante. Ambos equipos se dieron a conocer pues representando cosas distintas dentro del balompié. El Necaxa pues era la representación de una empresa extranjera, sí, de obreros de esta empresa, pero que habían sido reforzados con jugadores extranjeros y jugadores también del interior de la República que pues tenían un impacto importante dentro de este equipo. Entonces también se posicionaron como un equipo de las clases medias. Ocuparon ese lugar que el América había dejado acéfalo porque pues el América vino en un declive en la década de los 30. Y el pueblo, la gente pues de extracto popular, se identificó de inmediato con el Atlante, porque el Atlante era ese equipo que tenía jugadores que venían de las colonias populares del centro, de Abondojito, de Tepito, de La Lagunilla, que a pesar de haberse formado en la colonia Condesa y en la esquina de Sinaloa y Valladolid, en realidad el Atlante pues era de jugadores que se dedicaban a la albañilería, eran yeseros, eran personajes de extracción netamente popular. Y pues la gente se identificó de inmediato con ese equipo y pues durante mucho tiempo el Atlante fue el equipo que arrastraba las multitudes de la capital de la República. Y tuvieron este enfrentamiento con el Necaxa porque los dos equipos eran muy buenos, eran equipos dominantes en su momento y pues generaron rivalidad. Los electricistas del Necaxa. Ofrece empleo estable a los jugadores en una época en que el fútbol era practicado por amateurs. Los hacía trabajar en la compañía de luz, les daba alimentos, les daba ropa, les daba todo, sostenía el equipo, les ponía el campo. Era un profesionalismo marrón. Esta misma rivalidad el Atlante la tuvo con el España, con esta misma idea de generar algún tipo de encono entre los mexicanos y los extranjeros. Aunque para muchos ese enfrentamiento entre el Atlante y el España pues no resultó tan impactante como el América-España de los años 20. Es interesante llegar a la década de los 50 porque aquí es donde aparece Emilio Azcárraga. Y Emilio Azcárraga tiene la idea de ingresar al fútbol. Si ustedes no han escuchado la primera temporada de Olin, los recomiendo que vayan a escucharla, donde hablamos de manera profunda acerca de Emilio Azcárraga y de su participación, de su entrada en el fútbol. Pero será interesante retomar algunos puntos. Emilio Azcárraga, dentro de este interés que tenía por ingresar al fútbol, tuvo algunos personajes que estaban a su lado y que le ayudaban como una especie de consejeros. Y también pues estos consejeros Emilio Azcárraga los mandó a Europa para que vieran cómo era el negocio del fútbol y de las transmisiones deportivas a través de la televisión. Y uno de estos elementos que los ayudantes, la gente que estaba alrededor de Azcárraga le dijo, fue que era muy importante crear enfrentamientos o rivalidades, porque era lo que más vendía dentro de las transmisiones de medios de comunicación. Además de haberle recomendado que comprara un equipo, pues le dijeron, este equipo tiene que tener una rivalidad enconada con otro equipo para que a través de ello podamos crear un partido que tenga un ambiente distinto y que se venda a los patrocinadores de manera mucho más onerosa. Fermín González, Masague. Como si la realidad fuera todavía una constante enemiga de su tradición riquísima y fértil. Nájera mata con el pecho y remata con la derecha. Y ahí tenemos, amigos. Entonces a Azcárraga pues le recomiendan comprar el América, compra el América y pues faltaba el gran rival. Y para la época pues el equipo de Guadalajara era el equipo más ganador.
Estoy hablando de 1959, cuando Azcárraga compra al América. Llevaba 2 campeonatos de manera consecutiva, 3 campeonatos en los últimos 4 años. Llevaba prácticamente una década de ser el equipo más dominante, o que más había estado dentro de la discusión por los campeonatos de Liga y de Copa durante esa década. Y pues además tenía el ingrediente extra de jugar con puros mexicanos. Y también hay que hacer un poco de contexto. El Guadalajara en esa época encontró un gran arrastre, no solamente en la capital del estado de Jalisco, sino también en la capital de la República. ¿Y por qué? Pues porque en ese tiempo, desde los años 40, se dio una gran diáspora de personas que llegaron a la capital en busca de ese sueño, pues de tener una mejor calidad de vida, porque pues aquí estaban desarrollándose todas las industrias. Una gran parte de las industrias estaban en la capital o en la zona conurbada de la Ciudad de México, y por eso fue que encontraron en el Club Guadalajara pues una forma también de identificarse con el terruño. No solamente de gente de Jalisco, sino gente de muchas otras partes de la República que se identificaban con el equipo de Guadalajara porque era poderoso, era importante, jugaba con mexicanos. Entonces eso hizo que el Guadalajara se convirtiera en un equipo popularísimo en la época. Todos los estadios donde jugaba Guadalajara, en Ciudad de México, en Guadalajara, inclusive en el interior de la República, pues se llenaban porque el equipo era prácticamente pues la mitad de la selección nacional. Entonces este equipo resultó muy muy importante. Y entonces Azcárraga dice, pues creo que es el rival que yo necesito para poder echar a andar esta idea del clásico. Y además él, ya con la experiencia que tenía a través de la lectura de fotonovela, a través de la lectura del cómic mexicano, y que esto lo estaban empezando a adaptar en ese mismo año del 59 a la pantalla chica en televisión, fue que Azcárraga dijo, creo que podemos hacer esto a través de un maniqueísmo, que era la forma en la cual se llevaban a cabo estas dinámicas de la telenovela, donde había uno que era muy malo, muy malo, muy malo, y otros que eran muy buenos, muy buenos, muy buenos. Este efecto telenovela fue el que se manifestó en el fútbol. El Guadalajara pues era el joven provinciano, mexicano, siempre luchando contra las adversidades que le ponía la gente rica, la gente poderosa. Y el América pues tenía que representar precisamente eso, el poder, la empresa pujante, la empresa millonaria detrás de él, los medios de comunicación también detrás del equipo del poderoso, hablando bien del poderoso, aunque no jugara bien el poderoso, no importaba, el chiste era hablar del poderoso y decir que era el equipo más impactante del momento, etc. Y pues eso fue obviamente llevando pues una cierta calentura a este enfrentamiento. Y es por eso que en 1959, a través de los personajes polémicos como Fernando Marcos, del cual ya platicamos, el enfrentamiento entre el Guadalajara y el América fue tomando forma. Y ya para 1963, 1964, ya estaba posicionado como un enfrentamiento importante. Se enfrentan el América y el Guadalajara. El América, equipo capitalino, a quien ustedes ven de pantaloncillo azul y crema, y es el Guadalajara el que pone en movimiento el balón por el centro, mandando un tiro sumamente precipitado, y el público ya está haciendo rápidamente los comentarios para ustedes. Pero hay que ser muy precisos en este elemento. El clásico fue un enfrentamiento construido por los medios de comunicación. En realidad, la rivalidad como tal no empezó dentro del terreno de juego. En el terreno de juego, pues sí había una forma de enemistad, pero en realidad el rival que más odiaba el Guadalajara era obviamente el Atlas, porque era el derbi, pero también había encontrado en el Zacatepec un rival muy importante y que, según las crónicas de la época, cada juego era pelea, era discusión. Sin embargo, pues la maquinaria del medio de comunicación funcionó para primero
posicionar al América como un rival de respeto, porque hay que recordar que para el momento en el cual Azcárraga toma al Club América, el equipo llevaba más de 30 años de no ser campeón. Era un equipo que peleaba por el descenso, entonces ¿cómo vamos a posicionar a ese equipo para hacerlo el gran rival del Guadalajara? Y a través de estrategia de mercadotecnia, de los medios de comunicación y demás, empezaron a decir que el América ya se estaba reforzando, y pues con esta misma idea del esperen a lo que va a llegar, fue que el América se fue poco a poco adentrando en la mente de la gente. Y pues al final del día los resultados no acompañaban al América en esos primeros años que lo tomó Azcárraga, pero pues los medios de comunicación decían que sí, que el América ya era un equipo poderoso, que el América podía derrotar en cualquier momento al Guadalajara y que el futuro era del Club América. Obviamente la gente se enganchaba con ese discurso porque no era cierto. El Guadalajara seguía siendo poderoso, seguía siendo la base de la selección nacional, era el equipo que ganaba más campeonatos, pero pues si el medio de comunicación está repitiendo constantemente que en realidad el mejor equipo era el América, pero que tenía mala suerte y que por eso perdía, la gente fue encontrando un rencor, un odio, y es así como nace en realidad el clásico entre Guadalajara y América en esta década de los 60. Y a partir de ahora vamos a hacer un recuento de los enfrentamientos más impactantes en la historia del clásico entre el Guadalajara y el América en este episodio de Olin. El primer enfrentamiento que tiene el Guadalajara con el América fue en 1943, coincide con la mal llamada profesionalización del fútbol mexicano, porque pues es cuando el Guadalajara ingresa a la en ese entonces Liga Mayor de la Federación Mexicana de Fútbol, y pues es cuando el Guadalajara tiene este enfrentamiento con el América. Los resultados sorpresivos no van a tardar mucho en llegar. En 1944 el América le gana al Guadalajara por 7-2, siendo la segunda goleada más importante en la historia del Guadalajara o contra el Guadalajara. Y este resultado pues no resultaba tan impactante en la época. En la época había muchos juegos que terminaban por goleadas 6-3, 7-2. Posteriormente, en la década de los 50 y que ya tuvimos la oportunidad de narrar en otros capítulos, el América le ganó 2 títulos de Copa al Guadalajara, algo que incrementó la leyenda del famoso Llamero o Llamerito, que fue un lastre que cargó el Club Guadalajara desde 1948 hasta 1956, que logró su primer campeonato de liga. En ese inter, el Guadalajara perdió 3 títulos de liga en la última jornada y perdió 2 campeonatos de Copa. Entonces, bueno, pues el América también fue pues un villano de menor categoría para el Guadalajara, pero villano al fin. Es en este año de 1956-57 que el Guadalajara por fin logra romper con este maleficio de no ganar campeonatos y gana su primer campeonato de liga. Y como parte de ese campeonato de liga, también incluyó una goleada de 7-0 contra el América. Es hasta el día de hoy la derrota más grande en la historia de los clásicos, la diferencia más grande de goles dentro de un clásico entre Guadalajara y América. En 1959 se da el primer clásico televisado, este clásico del cual también ya platicamos cuando hablamos de Fernando Marcos y de aquella idea del 2-0, 2-0, 2-0. En este juego lo gana el Guadalajara 2-1 en noviembre del 59, que se celebró en el estadio de Ciudad Universitaria. El juego fue subiendo de intensidad, y en 1965 se presenta una de las finales de este enfrentamiento. El América llegó como campeón de Copa al haber vencido a Monterrey en penales, y Guadalajara llegaba como campeón de liga 64-65. Calentado por la televisora, por los medios de comunicación, se enfrentaron en el campeón de campeones, que era un título que pues enfrentaba al campeón de Copa con el campeón de liga, con lo cual se cerraba oficialmente el año futbolístico. Y en marzo del 65 se presentó esta final en la que el Guadalajara ganó 2-1, pero dentro del juego hubo una bronca fenomenal en el que formó parte el güero Antonio Jasso, que jugaba para el América, y el Tigre Sepúlveda. Se dieron hasta para llevar, pero este evento toma importancia sobre todo
por una de las acciones del Tigre Sepúlveda. El Tigre Sepúlveda había llegado a defender a su compañero de equipo, pero en realidad pues era defensor, no había llegado a golpear. El árbitro expulsa al Tigre Sepúlveda. El Tigre Sepúlveda estaba enojadísimo porque consideraba injusta su expulsión, y en el momento en el cual llegan por él para llevarlo hacia los vestidores, se quita la camiseta, la enseña a la porra del América y la tiró al suelo y gritó a la porra: con esta tienen y con esta les vamos a ganar, con la pura camiseta les ganamos. Y bueno, las palabras del Tigre Sepúlveda fueron vaticinio de lo que ocurriría, y el equipo de Guadalajara, como ya habíamos mencionado, ganó 2-1 este partido y se proclamó campeón de campeones de la temporada 64-65, que cabe mencionar fue el último campeonato de esta seguidilla. El año siguiente, 65-66, el América ganaría su primer título de liga después de 37 años de no conseguirlo. Después de que le ganamos aquí en México a nuestro odiado enemigo futbolístico del América, que le ganamos el campeón de campeones con 10 jugadores porque me expulsaron, se le ocurrió al árbitro sacarme de la cancha injustamente. Dije: no me salgo, sáquenme. Me mandó la policía, no me podían sujetar porque corría, etcétera. La gente feliz, disfrutando eso, hasta que por fin me acorralaron y me quité la camisa, se las aventé y les dije: americanistas, con esa tienen. Y con esa tuvieron campeón de campeones 1964, 2-0. Después, el clásico pues siguió siendo de un solo lado. Siendo muy honestos, el Guadalajara ganaba prácticamente todos los clásicos de la década de los 60. Quizás el América ganó uno por ahí, empates, como el primer juego en el Estadio Azteca que empataron a 2, pero en realidad Guadalajara no tenía problemas para vencer a esa versión del América. Es hasta 1970-71 que en realidad el América empieza a tomar forma y empieza a tomar el lugar del Guadalajara como el club más poderoso de México. En el clásico de la primera vuelta de la temporada 70-71 se enfrenta el América contra el Guadalajara en un juego nocturno en el Estadio Azteca. El Guadalajara empieza ganando 1-0. Una temporada antes le había ganado 4-1 el Guadalajara al América, y pues todo el mundo creyó que seguiría siendo la misma tónica de los años anteriores. Sin embargo, en ese juego, con un inspiradísimo Carlos Reynoso, el América le dio la vuelta al marcador y venció al Guadalajara por 5-2. Ese es el primer gran triunfo del América en contra del Guadalajara, ya dentro de la dinámica del famoso clásico de clásicos. Y además marcó el inicio de una época donde durante 6 juegos el América no perdió con el Guadalajara, y pues perdería inclusive un juego durante prácticamente toda la década de los 70. Y pues uno de los clásicos más recordados es precisamente pues la única victoria que tiene el Guadalajara, que fue en el Estadio Azteca en la temporada 73-74, en el famoso juego de las áreas blancas, del cual ya habíamos platicado. Sin embargo, el momento en el cual el clásico ya llega a una paridad, es decir, no había un equipo dominante sobre otro, sino que los dos equipos llegaban bien, llegaban con buenos números, con cierta importancia, y sobre todo, y algo muy importante, se da una generación de jugadores del Guadalajara formados en sus fuerzas inferiores y que ya tuvieron dentro de esta formación una ideología muy bien clara de vencer al América a como dé lugar. Y era un equipo muy bravo, un equipo muy fuerte, y en la primera mitad de la década de los 80 se dan los dos enfrentamientos más importantes en la historia de este clásico. Y fue el primero el 22 de mayo de 1983. Por un momento las rivalidades y ambos jefes de las porras de América y Guadalajara todavía pasaron el grito de México con los aplausos. Se sintió hasta lo más hondo de nuestro ser. El árbitro Edgardo Codesal, y aquí empezamos ya este partido. Gerardo Peña.
Las Chivas llegaban a la fase final después de una temporada terrible donde estuvieron a punto de descender en la temporada 81-82. En la siguiente temporada llega Alberto Guerra como entrenador y el Guadalajara pues empieza poco a poco a remontar, ya que puso en cintura a un equipo que pues era sumamente indisciplinado, desordenado fuera de la cancha, y pues Alberto Guerra llegó a poner este orden, separando a la figura del plantel que era Víctor Rangel, y en 82-83 el Guadalajara logra llegar a la liguilla pues con mucho trabajo, llegó como séptimo lugar en esa fase final, y pues todo lo contrario al América. El América de 82-83 es para muchos el mejor equipo de la historia del fútbol mexicano. Hizo 61 puntos, todavía a la fecha es el equipo que mayor porcentaje de puntos ha logrado en la historia de la liga. En aquel entonces las victorias daban 2 puntos, no 3 como actualmente sucede, y el América logró tener 61 puntos al terminar el torneo. Solamente hay 2 equipos que han tenido una mayor cantidad de porcentaje de puntos. Uno de ellos es el Necaxa de 1935. Ese equipo tuvo casi el 90% de efectividad en puntos. El América tuvo un poco más de 80% de efectividad. Y otro es el León de 2019, que también tuvo una temporada de ensueño con más de 10 juegos consecutivos ganados en una temporada de 17 partidos, pues fue un récord cercano también al 90% de triunfos, que es el récord que tiene el Necaxa. Este América llegaba con ese récord de imbatibilidad, era el equipo más goleador, el equipo que tenía al campeón goleador. Todos los juegos del América eran goleadas prácticamente. Había goleado al Morelia, había goleado al Huastepec, había goleado a cuanto equipo se le había puesto enfrente. Y llegaba a la semifinal contra el Guadalajara, y pues en esta semifinal el América llegaba como amplio favorito. Todo mundo daba como campeón al América después de esa gran temporada. Y después del partido de ida celebrado en el Estadio Jalisco, pues más era favorito el América. Pudo vencer a las Chivas en ese juego 2-1. Para la vuelta, antes del juego, el técnico del América, que era Carlos Reynoso, dijo: el Guadalajara no tiene nada que hacer con nosotros, esperen una goleada, y pues en realidad el equipo va a jugar muy relajado, muy tranquilo, porque el rival es claramente inferior. Eso caló hondo en el seno del Club Guadalajara, y pues dijeron: puede ser que nos gane, pero se van a ir raspados. El Guadalajara ese día pues salió a jugar a muerte, y a muerte significa a dar patadas, a destruir juego y remontar ese marcador. En la primera etapa del juego, en el primer tiempo, el Guadalajara cometió cerca de 50 faltas. En 45 minutos, casi 50 faltas. Sin embargo, un mal arbitraje, porque eso fue un mal arbitraje de Edgardo Codesal, hizo que el América fuera el que se quedara con uno menos por una expulsión de Armando Manso. También se ve expulsado Norberto Outes, que era el centro delantero del América, después de que le sueltan una patada, intenta dar un codazo y pues se va expulsado. También se ve expulsado Cárdenas por parte de las Chivas. Entonces pues eran 9 contra 10. En este mismo tenor, Guadalajara se encuentra con un gol del Snoopy Pérez. Todavía no terminaba el primer tiempo y Demetrio Madero pone el 2-0, con el cual el Guadalajara pasaba a la siguiente ronda. Y pues el América diezmado, el América sin centro delantero, tuvo que remar ese partido. El Guadalajara ya había anotado 2 goles en calidad de visitante, entonces para poder aspirar a los tiempos extra, pues el América tenía que anotar un gol. Y pues no llegó ese gol, por el contrario llegó un tercer gol del Guadalajara, del Sammy Rivas, de un golpe fuera del área, clareó a Héctor Miguel Celada y con eso se terminó el juego 3-0. Era tal la impotencia que tenía el América que después de ese episodio, Roberto Gómez Junco, hoy un analista de fútbol muy importante, llegó a la banca del América, celebró el tercer gol de Samuel Rivas y pues toda la banca del América salió y se armó una bronca apocalíptica en el terreno de juego. Llovían patadas, llovían puñetazos, hubo conmocionados. Y de hecho, pues esa pelea era la segunda que se presentaba en el partido. Durante el primer tiempo ya había habido otra de menor proporción, pero que terminó con Cristóbal Ortega conmocionado.
pues con una patada en el estómago que le ponen a Ortega por parte del arquero suplente de las Chivas, Estefano Rodríguez. Después a Ortega también le habían pegado en la cara, era un verdadero problema. Y cuando se presentó la última de las peleas, pues fue una apoteosis en el Estadio Azteca. Todos se pelearon contra todos. Alfredo Tena soltando patadas, soltando puñetazos. Lo mismo el caso del Zuli Ledesma, que fueron los más activos dentro de la pelea. Y al final el árbitro decide suspender el juego antes de que termine por esta pelea. Y el Guadalajara llegó a la final. Otra vez se desató la bronca en el terreno de juego. Y aquí está la bronca, yo creo que el partido se va a suspender aquí. Todos contra todos en la bronca en este momento. Hay gente de pantalón largo y la situación se hizo ya general. No hay un solo americanista que haya vivido este partido que no acepte que es la derrota más dolorosa en la historia del América. El campeonato del récord, y el América no pudo coronar ese récord gracias al que el Guadalajara lo echó en semifinales. Después, para mala fortuna del Guadalajara, llegó diezmado por toda esta cuestión de la pelea a su final con el Puebla y terminó perdiendo esta final por penales contra el Club Poblano, que ganaba así su primer título de liga. Sin embargo, la revancha llegó muy pronto. En la temporada 83-84, el América también tiene una gran temporada regular. El Guadalajara pues fue sólido durante las 38 fechas del torneo. En la semifinal eliminan a los Pumas en penales después de una serie durísima y pues llegan a la final nuevamente con el América. Una final más pareja, una final donde Guadalajara pues ya creía que podía vencer al América por lo que había sucedido un año antes, y el América pues con ciertos fantasmas de lo que había ocurrido en la temporada 82-83 pues llegaba también a esta final. En el primer partido, en el de ida, una lluvia torrencial cayó en Guadalajara, hizo que el juego se retrasara durante prácticamente una hora y pues cuando ya se pudo llevar a cabo el partido, no era un partido de fútbol, era waterpolo lo que se jugaba en la cancha del Jalisco. Estaba todo inundada la cancha, se detenía el balón, etcétera. Y el América logró ponerse al frente con gol de Carlos Hermosillo y otro de Bravo, me parece. 2-0 el América ganaba al Guadalajara y pues ya el América se sentía campeón nuevamente como el año pasado. Pero en la segunda mitad el Guadalajara reaccionó y logró empatar a 2 anotaciones con gol de Yayo de la Torre y de Néstor de la Torre. Y pues con este levantón anímico del empate después de ir perdiendo 2-0, llegó al partido de vuelta en el Estadio Azteca. Funciona el ariete de las Chivas y este es el público que se levanta como con un resorte. En ese juego, el partido se encontraba 0-0 y el Guadalajara tuvo una opción inmejorable, un pelotazo después de un tiro de esquina del América. Lo toma el Snoopy Pérez, se va solo frente a Celada y Celada taclea al Snoopy Pérez y marcan penal. En algún momento Celada se tendría que haber ido expulsado por esa jugada, pero no era así en aquel entonces, no existía esa regla del famoso último hombre y pues se marcó únicamente penal, amonestaron al arquero del América, pero en esa misma jugada del Snoopy Pérez, uno de los defensores del América había tratado de patear al Snoopy y eso sí le costó la expulsión a un jugador del América. Ese penal, el penal que hace Celada, ha sido motivo de muchas polémicas, sobre todo en los círculos del equipo de las Chivas. El encargado de cobrar los penales era Fernando Quirarte. Sin embargo, el que toma la pelota es Eduardo Cisneros, apodado El Vaquero. Y pues dijo, yo voy a cobrar el penal. Dicen que Alberto Guerra no quería que él cobrara el penal, pues le gritaba a Cisneros que no lo cobrara, que lo cobrara otro. Pero Cisneros dicen que no le hizo caso, puso la pelota, tiró el penal con baja potencia y Celada se recostó a su lado derecho y logró detener el tiro de Cisneros. Y a partir de ahí solamente hubo un equipo en el campo. A pesar de que el América tenía 10 hombres, dominó y arrasó al Guadalajara en la segunda mitad. Y con goles de Eduardo Vacas, de Alfredo Tena y de Javier Aguirre lograron vencer al Guadalajara en esta final, donde, como ya habíamos platicado también en otro episodio, se tocó
durante los últimos 5 minutos del juego el himno del América, y fue cuando despegó esta melodía del Club América. La victoria más importante en la historia del América y la derrota más dolorosa también en la historia del Guadalajara. Después de algunos enfrentamientos durante la época, que incluyó otra gran bronca donde expulsaron a los 22 de la cancha en el año 86, en el 90-91 también se enfrentan en una liguilla en semifinales y el América le pasa por encima al Guadalajara, le gana con un marcador global de escándalo, me parece que 5-0 el marcador global en esa semifinal. Y pues también se da aquel legendario gol del bíblico Toniño a pase de Edu de Rabona. Y pues con eso el América elimina al Guadalajara, llegaría a la final que desafortunadamente para el equipo americanista la perdería. Y el último gran clásico de estos momentos, donde el clásico era el clásico, se presentó en el Estadio Jalisco en 1996. El América llegaba con algunas dudas, empezaba a tener cierto impacto con el nuevo entrenador que habían comprado para esa temporada, que era Ricardo Lavolpe, que había hecho un gran papel con el Atlante y llegaba pues como el que iba a transformar al América en un equipo goleador, en un equipo que iba a marcar época. Sin embargo, el lavolpismo duró muy poco en el América, porque en el clásico de ese torneo de invierno 96, el Guadalajara le ganó 5-0 al América. 5-0 con una gran actuación de Nacho Vázquez, un centro delantero de Guadalajara que venía de los Altos de Jalisco. Y pues el Guadalajara le metió 5-0 al América, siendo una de las grandes goleadas de los clásicos ese juego, y que bueno, le costó el puesto a Ricardo Lavolpe esa derrota de 5-0 contra el odiado rival, las Chivas. Son algunos de los clásicos que pues marcaron la época importante de este enfrentamiento entre Guadalajara y América. Está ganando con gol de Jaro Lozano. Vean ustedes el servicio. En defensa que pasa. Lozano aprovecha. Bombea el balón y abre. Un poquito más de variantes y buscar por el sector derecho también a Omar Reyes. Buena pelota, sin muy peligroso. Olín, un podcast sobre la historia del deporte en México, es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural para Todo Menos Miedo. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/Todo Menos Miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original, Benjamín E. Morales. Guión y locución, Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Producción, Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva, Juan Manuel Rivero, Manuel Gil Antón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Diseño sonoro, Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Fernando Jiménez. Edición, Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero, Fernando Jiménez y Samuel Rivas. Diseño gráfico, Jimena Martínez. Agradecemos a nuestros Patreons: Analí Zárraga, Diana Banda, Giordano Palma, Iván Said, Lau Baneco, León HG, Moringa, Noemí Aragón, Alo, El Indio Ladino, Jonathan Santos, Juan Manuel Nájera, Marcovian, Óscar Soberanes, Valentina Eslava, Víctor Argüello, Jair Orozco, Aleida Sabi, Arturo Solís, Cerealito, Chiquitillo, Diablo Saiyajin,
Edith AM, Eduardo A.I., Juanga, Mayus Rojas, Media Luna, Mosteca, Os Baeza, R. del Niño Jesús, Felipe Bracho, José Ramón Celis, Mariana Gómez, Vero López, Y, Elena CDMX, Juan Manuel Rivero, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Manuel Gil Antón. Todos los materiales pertenecientes a terceros incluidos en esta producción fueron utilizados con fines históricos y de difusión. Para consultar la lista completa de materiales y fuentes puedes visitar www.altavozsc.org.mx. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.